La niña del asilo. Mi nombre es Laura y trabajé durante 2 años en un asilo para ancianos en Phoenix, Arizona. Al principio, era un trabajo como cualquier otro, solo buscaba ganarme la vida mientras terminaba mis estudios de enfermería. Pero, desde el primer día, algo no me encajaba en ese lugar. Tal vez eran los pasillos, siempre fríos sin importar la época del año, o las luces, que parpadeaban con una frecuencia que me ponía los nervios de punta. Sin embargo, lo que más inquietaba a todos era la aparición de una niña. Nadie podía explicarlo, y por mucho tiempo intenté no creerlo. Pero después de lo que vi, ya no tengo dudas. Recuerdo la primera vez que escuché sobre la niña. Fue durante el cambio de turno, una tarde de martes. Una de mis compañeras, Rita, comentaba entre risas nerviosas que algunos empleados habían visto a una niña bajando las escaleras por las noches. Pero no tenemos ninguna niña aquí, decía con un tono de incredulidad que me inquietó. Ese comentario se quedó en mi mente como una espina. Pensé que sería algún tipo de leyenda urbana para asustar a los nuevos, pero pronto descubrí que era mucho más que eso. Una noche, después de apagar las luces y asegurarme de que todos los ancianos estaban dormidos, me dirigí a mi pequeño cubículo a revisar algunas notas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché algo. Era el sonido de pasos pequeños, como los de un niño. Me congelé. Al principio, traté de convencerme de que sería algún residente que se había desorientado, aunque sabía que no era posible. Todos estaban dormidos y en sus habitaciones. Me armé de valor y me dirigí hacia el origen del sonido. Al llegar al vestíbulo, sentí como una corriente de aire frío me erizaba la piel. Las escaleras, esas malditas escaleras que nadie usaba, parecían mirarme, invitándome a acercarme. Al principio no vi nada, solo un silencio abrumador y una sombra que se movía en el reflejo del pasamanos. Pero entonces, la vi. Era una niña, con un vestido blanco sucio y descolorido, los pies descalzos y el cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. Bajaba lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo doloroso. Quise correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía apartar la vista de esa figura que se acercaba cada vez más. Entonces, se detuvo a mitad de las escaleras y levantó la cabeza. No pude distinguir su rostro. Estaba cubierto por la penumbra, pero su mirada, o lo que sentí como su mirada, me perforó el alma. Sin darme cuenta, retrocedí un paso y tropecé con una silla que cayó al suelo, rompiendo el silencio sepulcral. Cuando volví a mirar, la niña ya no estaba. Solo quedaba el eco de la silla golpeando el suelo, resonando en el vacío del asilo. Pasé el resto de la noche despierta, incapaz de cerrar los ojos sin ver su figura en mi mente. Al día siguiente, le conté a Rita lo que había visto. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. A todos nos pasa, tarde o temprano, dijo, como si fuera algo normal. Me explicó que había archivos de todos los residentes y que ninguna niña había estado jamás en el asilo. Con el paso de los días, comencé a notar otros detalles extraños. Algunos residentes hablaban de la niña de los pies descalzos. Decían que la veían por las noches, que se acercaba a sus camas y se quedaba mirándolos mientras dormían. Uno de ellos, el señor Martínez, un anciano que apenas podía hablar debido a una enfermedad degenerativa, se aferró a mi brazo un día y me susurró, «No la dejes que te siga. Si te sigue, no podrás escapar». No le di mayor importancia en ese momento, pero esas palabras pronto cobrarían sentido. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché nuevamente esos pasos. Esta vez, venían del final del pasillo, cerca de la sala de recreación. Caminé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y las luces titilaban, creando sombras que parecían moverse en las paredes. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando me giré, la vi de nuevo, más cerca de lo que hubiera querido. Esta vez, podía ver su rostro. Sus ojos eran huecos, como si su alma ya no estuviera allí. Su piel, pálida y desgastada, me recordó a una muñeca vieja y rota. Abrí la boca para gritar, pero no salió sonido alguno.
Ella solo me miraba, sin expresión, y sentí como si su silencio me asfixiara. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero de alguna manera logré salir de la sala y correr hacia el vestíbulo. Me encerré en el baño y me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Después de esa noche, cada rincón del asilo me parecía un lugar de peligro. Empecé a notar que algunos objetos se movían sin explicación. Las luces parpadeaban solo cuando yo estaba cerca y las puertas crujían como si alguien las empujara desde el otro lado. Mis compañeros de trabajo comenzaron a evitarme y supe que no se atrevían a preguntarme qué me pasaba porque, en el fondo, ya lo sabían. Todos habían pasado por algo similar. Finalmente, me atreví a investigar un poco más sobre el terreno donde estaba construido el asilo. No encontré nada en los archivos oficiales, pero en la biblioteca local descubrí que, hace más de 50 años, una familia había vivido allí. Según el diario de la época, la hija menor de la familia desapareció un día mientras jugaba en el jardín. Nunca encontraron su cuerpo. Se sospechaba que había caído en un pozo antiguo que había sido cubierto poco después, cuando se construyó el asilo. Esa revelación me dejó helada. Sentí que todo cobraba sentido, pero al mismo tiempo me envolvía una oscuridad profunda. ¿Era posible que esa niña nunca hubiera salido de ahí? Que su espíritu estuviera atrapado, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, buscando algo o alguien que nunca volvería. No pude soportar la idea. Quería huir, pero algo me retenía, una fuerza que no podía explicar. Pasé mis últimos días en el asilo de forma mecánica, sin atreverme a mirar por las ventanas ni a recorrer los pasillos a solas. Pedí mi renuncia y finalmente me liberaron de ese infierno. Sin embargo, a pesar de estar lejos, no me he librado de su presencia. A veces, en la madrugada, cuando la casa está en silencio, escucho pasos pequeños y un frío me recorre la espalda. He intentado convencerme de que solo es mi mente jugándome malas pasadas, pero en el fondo sé que no es así. Desde que dejé ese lugar, no he vuelto a dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo a la niña en las escaleras, su figura descendiendo lentamente hacia mí, con esos ojos vacíos que parecen mirarme desde otro mundo. Siento que, de alguna manera, logró seguirme, que ahora forma parte de mi vida, una sombra que se niega a desvanecerse. He consultado a varios especialistas, pero ninguno ha podido ayudarme. Dicen que es estrés, que son recuerdos traumáticos de mi trabajo, pero yo sé la verdad. Esa niña no me dejará en paz. No importa a dónde vaya, siempre la escucho. Sé que está ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Y cuando lo haga, no estoy segura de poder escapar. Este fue el fin de mi historia en el asilo, pero no el fin de mi tormento. Aún siento su presencia, aún escucho sus pasos. La niña del asilo ha marcado mi vida de una manera que no puedo entender, y aunque intente huir, siempre está ahí. He aprendido que hay cosas que no se pueden explicar, y que a veces el pasado se niega a quedarse atrás. La melodía de la desesperación. Me llamo Rodrigo y hace unos años trabajé en un asilo de ancianos en un rincón olvidado de Nueva York. Era un lugar grande, de techos altos y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz justa para alumbrar los pasillos durante el día. Pero cuando caía la noche, el edificio parecía engullirse a sí mismo, sumiéndose en un silencio tan pesado que te hacía sentir como si algo vigilara desde las sombras. El asilo no era lujoso, de hecho, a menudo tenía un olor a humedad mezclado con el hedor agrio de medicinas y desinfectante. Los residentes eran, en su mayoría, personas abandonadas, dejadas allí por familiares que ya no querían o no podían cuidarlos. Era un trabajo solitario, pero me convencí de que estaba haciendo algo bueno, ayudando a aquellos que no tenían a nadie más. Había un piano en la sala principal, un piano negro y antiguo, con teclas amarillentas y algunas notas desafinadas. Nadie recordaba cómo llegó allí, y de hecho, nadie sabía tocarlo. Los ancianos preferían evitar la sala por la noche, decían que el piano tocaba solo, emitiendo acordes tristes que resonaban por todo el asilo, llenando cada rincón de una melancolía inexplicable. Al principio, no les creí.
Pensé que se trataba de historias exageradas, algo para entretenerse en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero pronto me di cuenta de que no mentían. Al caer la noche, los que trabajábamos allí notábamos un cambio en el ambiente. Era como si una niebla invisible cubriera el edificio, sofocando el aire, haciéndolo espeso y opresivo. Las noches en las que el piano sonaba eran las peores. Un día, mientras hacía la ronda nocturna, escuché los primeros acordes. Un sonido suave y triste, como el llanto de un alma atrapada. Me detuve frente a la puerta de la sala y allí estaba el piano, tocando solo. Mis manos temblaban, pero me acerqué, buscando alguna explicación lógica. No había nadie, solo yo y aquel maldito piano que seguía tocando, sus teclas hundiéndose como movidas por manos invisibles. Decidí colocar una grabadora sobre el piano una noche. Tenía la necesidad de saber qué estaba pasando, de entender por qué ese sonido perturbador parecía enloquecer a los residentes. Algunos de ellos, los más frágiles, comenzaron a mostrar signos de depresión profunda. Uno de ellos, un hombre llamado Arthur, solía ser alegre, siempre contando chistes y charlando con las enfermeras. Pero con el tiempo, se fue apagando, consumido por una tristeza que parecía robarle la vida. Cada vez que el piano tocaba, Arthur temblaba y murmuraba cosas incomprensibles, como si el sonido le recordara algo que intentaba olvidar. Dejé la grabadora encendida toda la noche y al día siguiente me llevé la cinta a casa. No quería escucharla allí, el asilo ya me provocaba suficiente inquietud como para enfrentarme a ese misterio en el mismo lugar. Me senté en mi cuarto, con la puerta bien cerrada y los auriculares puestos. Al principio, solo escuché el silencio de la sala y luego el sonido del piano. Era una melodía conocida, pero al mismo tiempo, extraña. Me recordaba a algo que había oído en mi niñez, una canción de cuna tal vez, pero distorsionada, arrastrada por el tiempo y la desesperación. Me estremecí cuando, de pronto, un segundo sonido emergió de la grabación. No era música, era un susurro. Un murmullo bajo, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en el fondo, muy lejos del micrófono, pero lo suficiente como para alcanzarme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?, repetía la voz en un tono suplicante. Era una voz femenina, rota y llena de angustia, como si buscara a alguien en la oscuridad. Escuchar eso me hizo detener la cinta. La apagué y dejé la grabadora a un lado, respirando con dificultad. Intenté racionalizarlo, tal vez era alguna interferencia, un fallo en el sistema. Pero sabía que no era así. Había algo en esa voz, algo tan humano y al mismo tiempo tan antinatural, que me heló la sangre. A pesar de la experiencia, volví al asilo al día siguiente. No quería mencionar nada a mis compañeros, sentía que si lo decía en voz alta, le daría más poder a ese fenómeno. Sin embargo, no podía ignorarlo, así que decidí investigar por mi cuenta. Revisé los archivos de los residentes, buscando algo que me diera una pista. Fue entonces cuando encontré el expediente de una mujer llamada Evelyn Hart. Había fallecido en el asilo hacía unos 20 años. Era pianista, según los documentos, y había sido ingresada por un colapso mental tras la muerte de su hijo pequeño. Los reportes decían que Evelyn había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Decían que su obsesión por el piano era tal que, a menudo, la encontraban en la sala, tocando una melodía que nadie más reconocía. La misma que había escuchado en la grabación. Había una pequeña fotografía en el expediente, una imagen borrosa en blanco y negro de una mujer demacrada, con el cabello suelto y los ojos hundidos. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, era como si esos ojos muertos me miraran a través del tiempo, como si Evelyn supiera que estaba intentando desenterrar su secreto. Esa noche, volví a escuchar el piano. Los acordes resonaban por el pasillo, pero esta vez había algo más. El sonido era más fuerte, más insistente, y parecía venir acompañado de un eco distante, como si otra persona tocara junto a Evelyn en un duelo desesperado. Me acerqué nuevamente a la sala y, por primera vez, sentí un miedo irracional que me paralizó. Las luces parpadearon y me pareció ver una figura sentada al piano,
una silueta encorvada con las manos moviéndose frenéticamente sobre las teclas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Retrocedí y tropecé, cayendo al suelo, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Era Evelyn, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba allí, tocando, buscando a alguien, quizá a su hijo, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Al día siguiente, noté que uno de los residentes había fallecido durante la noche. Era Arthur. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos y la expresión de terror aún marcada en su rostro. Parecía como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar, algo que lo llevó al borde de la locura antes de que su corazón se detuviera. A pesar del terror que me embargaba, no pude alejarme del asilo. Era como si algo me llamara, algo que necesitaba resolver. Empecé a escuchar la grabación todas las noches, buscando algún mensaje oculto, algo que me ayudara a comprender. Y fue en una de esas noches que noté algo perturbador. En cada reproducción, la voz se hacía más clara, más cercana, como si Evelyn supiera que la estaba escuchando y tratara de comunicarme algo. Comencé a soñar con ella. En mis sueños, estaba sentada al piano, tocando con una mirada vacía, mientras un niño pequeño se paraba a su lado, con los ojos apagados, mirándome fijamente. El niño nunca decía nada, solo me observaba, y cuando despertaba, el sonido de la melodía seguía resonando en mi mente. Decidí abandonar el asilo después de que otro residente muriera de la misma forma que Arthur. Sabía que, si no me alejaba, terminaría atrapado en el mismo ciclo, consumido por el dolor y la desesperación de Evelyn. No volví a escuchar la grabación y quemé la cinta en un intento desesperado por librarme de la maldición que sentía sobre mí. Pero aún hoy, en las noches de insomnio, cuando el silencio se vuelve tan pesado que puedo escuchar mi propio corazón latir, me parece oír el lejano eco de aquel piano, como un susurro que viaja a través del tiempo y el espacio, buscándome, reclamándome. A veces, creo ver la sombra de Evelyn reflejada en las ventanas de mi casa, y aunque cierro las cortinas, sé que ella sigue allí, atrapada en esa melodía que nunca dejará de sonar. Me he convencido de que jamás lograré escapar del todo. El asilo y el piano están dentro de mí, como una herida que no se cierra. Porque el dolor de Evelyn se ha convertido en mi propio dolor, y aunque trate de olvidarlo, sé que siempre habrá una noche, en algún rincón oscuro de mi mente, donde ese maldito piano volverá a tocar, y el ciclo comenzará de nuevo. Desde que dejé el asilo, no he vuelto a encontrar la paz. Cada vez que escucho música, incluso en la calle, siento que el piano me llama. Y no puedo evitar pensar que algún día, quizás cuando menos lo espere, escucharé de nuevo esa melodía y Evelyn vendrá por mí para arrastrarme a su mundo de sombras y desesperación, donde las notas del piano nunca dejan de sonar y la muerte no es un escape, sino el comienzo de un tormento eterno. La hora del reloj. Soy Javier, y aunque ha pasado más de una década, aún recuerdo todo con una claridad que me eriza la piel. Era el año 2005 y trabajaba como enfermero en un asilo de ancianos en Chihuahua. No puedo decir que el lugar fuese cómodo, de hecho, había algo en ese edificio que siempre me resultó perturbador, pero el trabajo pagaba bien y las opciones no sobraban. La rutina diaria era simple y pronto me acostumbré al olor a desinfectante, al silencio roto por algún grito ocasional y a las miradas perdidas de los residentes que, en su mayoría, parecían esperar nada más que el tiempo los consumiera. Había un reloj en el pasillo principal, justo frente a la sala común. Era un viejo reloj de péndulo, uno de esos enormes, con detalles en dorado y madera oscura, que crujía cada vez que se movía el péndulo. Nadie sabía su origen ni cómo había llegado al asilo, pero todos los empleados teníamos una superstición sobre él. Nos dimos cuenta de que, cada vez que alguien fallecía, el reloj se detenía a la hora exacta de su muerte. No era necesario mirarlo para saber cuándo se había ido alguien, el silencio sepulcral que seguía al paro del reloj lo decía todo. Una noche fría de octubre, estaba yo de turno. Era una de esas noches donde el silencio parece más profundo, como si el aire mismo contuviera los murmullos de los muertos.
No había luna, y las pocas luces que iluminaban los pasillos lanzaban sombras largas y deformes. Solo se oía el crujir de mis pasos sobre el piso de madera y, de fondo, el incesante tic-tac del reloj, como el latido de un corazón moribundo. A eso de las 3 de la madrugada, mientras revisaba los signos vitales de los residentes, sentí un escalofrío. Era una sensación gélida, como si alguien hubiera abierto una ventana en mitad de la tormenta. Pero todo estaba cerrado. Sin querer, mis pasos me llevaron hasta el reloj. Me quedé mirándolo, hipnotizado por el balanceo del péndulo, como si quisiera revelarme algún secreto antiguo. Entonces sucedió. El reloj comenzó a sonar. Era imposible, porque el reloj no daba las horas. Hacía años que sus campanadas se habían silenciado. Pero esa noche comenzó a sonar, como si despertara de un largo sueño. La primera campanada resonó en todo el asilo, llenando los pasillos de un eco que parecía arrastrarse por las paredes. Miré la hora, las 3:15. Entonces el reloj volvió a marcar. Otra campanada, y otra, y otra. Conté 2 en total, aunque eran las 3. Era como si el reloj estuviera fuera del tiempo, como si de algún modo quisiera retorcer las leyes de la naturaleza. Pero lo que más me asustó fue lo que sucedió después de la última campanada. El péndulo se detuvo y, con él, el tic-tac que había sido nuestra compañía constante. Todo quedó en un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón latiendo desesperado en mi pecho. De pronto, sentí una presencia a mi espalda. No era la primera vez que sentía algo extraño en ese asilo, pero esta vez fue distinto, tangible, como si una mano invisible se apoyara en mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el aire a mi alrededor estaba cargado, pesado, como si algo o alguien me estuviera observando desde la penumbra. Decidí alejarme del reloj y continuar con mis rondas. A medida que caminaba por los pasillos, me di cuenta de que cada cuarto que visitaba tenía una extraña quietud, como si los residentes también sintieran algo. Observé sus rostros en silencio. Algunos parecían dormir profundamente, pero otros tenían los ojos abiertos, fijos en un punto lejano, como si vieran algo que yo no podía ver. Al llegar a la habitación de don Ezequiel, uno de los residentes más antiguos, noté que su respiración era irregular. Me acerqué a su cama y, al poner mi mano sobre su pecho, sentí como su vida se desvanecía bajo mis dedos. Murmuraba algo incomprensible, y sus ojos, que parecían estar cubiertos por una neblina, se clavaron en los míos. Fue en ese momento cuando escuché su último suspiro y supe que se había ido. Miré la hora, 3:15. Apenas había notado la hora de su fallecimiento cuando el reloj volvió a sonar. Me pareció absurdo, pero no podía evitar sentir que el reloj estaba marcando no solo el paso del tiempo, sino el de las almas que abandonaban este mundo. Pensé que con la muerte de don Ezequiel el reloj se detendría, como lo hacía siempre, pero no fue así. Las campanadas continuaron, resonando por todo el edificio, como si llamaran a algo o a alguien. De repente, comencé a escuchar susurros. Provenían de todas partes y de ninguna a la vez. Eran voces distantes, como un eco del pasado que regresaba para atormentarme. Traté de racionalizar, de decirme a mí mismo que solo era el viento, el edificio, cualquier cosa menos lo que realmente era, el último aliento de aquellos que habían muerto en ese lugar, reclamando su presencia. Sentí el impulso de salir corriendo, de abandonar el asilo y no mirar atrás, pero mis pies parecían anclados al suelo. El miedo me tenía atrapado. Entonces, el reloj dio una última campanada y todo se apagó. No sé cómo explicarlo, pero fue como si de un segundo a otro me encontrara en un vacío absoluto. No había luz, ni sonido, solo una oscuridad densa que me envolvía y me aplastaba. Fue en ese instante que entendí lo que el reloj había estado marcando. No era la hora de la muerte de don Ezequiel, ni la de ninguno de los residentes. Era la mía. Cada campanada había sido un paso hacia mi propio final, una cuenta regresiva hacia mi desaparición. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el vacío, absorbida por la negrura que parecía querer devorarme. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en esa negrura interminable.
Podrían haber sido minutos, horas o toda una eternidad. Pero cuando al fin la luz regresó, me encontré tendido en el suelo del pasillo, con la mirada fija en el reloj. El péndulo se movía de nuevo, marcando las 3:15. Me puse de pie, tembloroso, y me acerqué al reloj, buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir, alguna prueba de que no había sido todo una pesadilla. Pero no había nada. El reloj seguía su marcha, indiferente, como si nada hubiera sucedido. Miré mi reflejo en el cristal del péndulo, y por un instante me pareció ver un rostro que no era el mío. Una figura sombría, de ojos vacíos y sonrisa macabra, que desapareció tan rápido como había aparecido. Me alejé del reloj, pero el miedo no se fue. Sabía que, de algún modo, había visto algo que no debía, algo que trascendía la vida y la muerte, y que ese conocimiento me perseguiría para siempre. Desde esa noche, dejé de trabajar en el asilo. No volví a cruzar sus puertas ni a mirar el reloj. Sin embargo, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo, o cuando la noche se extiende más de lo habitual, siento de nuevo aquella presencia, esa sombra que me susurra desde el vacío, recordándome que mi hora ya fue marcada, y que, tarde o temprano, el reloj volverá a sonar, llamándome para cerrar el ciclo que quedó incompleto. La abuela Catalina. Era el año 2010 y me encontraba empezando mi primer trabajo como auxiliar de enfermería en un asilo en las afueras de Tijuana. Era un lugar austero, con paredes desconchadas y pasillos que olían a desinfectante barato y humedad. Pero no me importaba. Necesitaba el dinero y además siempre había sentido una especie de fascinación por la vida de aquellos que habían visto tanto, aquellos cuyas memorias cargaban décadas de historias y experiencias. El asilo no era grande, pero contaba con lo esencial, una recepción, un comedor, un patio interior y, al fondo, los dormitorios. Todos los empleados sabían que el asilo tenía su propia leyenda, una habitación en particular que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos sabían que existía. Era el cuarto que solían llamar el de la abuela Catalina. Decían que la abuela Catalina había sido una residente de la vieja guardia, que había estado ahí desde antes que el asilo tuviera siquiera su nombre oficial. Era la más longeva y también la más peculiar. Contaban que nunca dormía y que durante las noches se quedaba en su habitación murmurando cosas que nadie lograba entender. Algunos decían que hablaba con alguien que solo ella podía ver. Otros que hablaba consigo misma, pero usando dos voces distintas. Y, cuando falleció, simplemente cerraron su cuarto y nadie volvió a abrirlo. Mi primer encuentro con esa habitación fue casi casual. Me encontraba limpiando el pasillo, ya tarde en la noche. La mayoría de los residentes dormían y el silencio reinaba en el asilo, roto de vez en cuando por un gemido o la tos de algún anciano. Mientras pasaba el trapeador por el suelo, vi que la puerta de la habitación de la abuela Catalina estaba ligeramente entreabierta. No era normal, todos sabían que debía estar cerrada. Nadie la había abierto desde su muerte. Me acerqué, empujado más por la curiosidad que por cualquier otra cosa. Desde la rendija de la puerta, pude ver el interior. La habitación estaba vacía, excepto por una cama vieja y un sillón descolorido junto a la ventana. No había luz, pero la claridad de la luna se colaba por las cortinas, iluminando el cuarto con una tenue penumbra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí que no había nada de qué preocuparme. Pensé que tal vez alguien había dejado la puerta abierta por error, así que la cerré y continué con mi ronda. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar un suave murmullo, como si alguien susurrara justo al lado de mi cama. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que tal vez había oído mal. Pero el murmullo no se detenía, y poco a poco se transformó en una risa débil, como de una anciana. Una risa que, aunque no quería admitirlo, parecía venir del cuarto de la abuela Catalina. Los días pasaron y no podía sacarme de la cabeza la idea de ese cuarto. En mi mente empecé a reconstruir las historias que me habían contado. Me veía a mí mismo, entrando al cuarto, descubriendo qué o quién hacía aquellos sonidos.
Había algo en esa habitación que parecía atraerme, como si una fuerza invisible tirara de mí cada vez que pasaba frente a su puerta. Sabía que debía ignorarlo, pero no podía. Algo me llamaba desde dentro. Una noche, después de mi turno, decidí regresar al asilo. Era una decisión impulsiva, pero sentía que necesitaba respuestas. La entrada principal estaba cerrada, así que di la vuelta y entré por una ventana que sabía que nunca cerraban bien. Caminé por los pasillos, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que a esas horas no habría nadie que pudiera oírme. Cuando llegué a la puerta de la habitación de la abuela Catalina, me detuve. Sentía el corazón latirme en las sienes y mis manos estaban sudorosas. Abrí la puerta con cuidado y de nuevo vi el cuarto iluminado por la luna. Esta vez me atreví a entrar. La cama y el sillón seguían allí, pero el aire se sentía denso, cargado de un olor rancio, como de flores marchitas y algo más, algo que no pude identificar. Avancé hacia el centro de la habitación, tratando de no mirar alrededor, como si evitar el contacto visual con los objetos del cuarto pudiera protegerme de algo. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era un sonido leve, pero claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero algo me obligó a quedarme. Fue entonces cuando noté que en el espejo sobre el tocador había algo escrito, unas palabras trazadas en una caligrafía temblorosa: no estás solo. Retrocedí, sin apartar la vista del espejo, y casi tropecé con el sillón. Fue en ese momento cuando lo vi, una sombra, o tal vez una figura, sentada en el sillón. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia era tangible, y el aire se tornó gélido. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Me lancé hacia la puerta, sin mirar atrás, y salí corriendo del asilo. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido una pesadilla, que mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cuando llegué al trabajo, todos parecían saber que algo había cambiado. Los empleados me miraban con sospecha, como si supieran que yo había roto alguna regla sagrada. Nadie mencionó el cuarto de la abuela Catalina, pero yo sabía que ellos también sentían el cambio en el aire. A partir de esa noche, los murmullos y las risas se hicieron más frecuentes. Otros empleados empezaron a escucharlos también, y los residentes comenzaron a quejarse de que alguien caminaba por los pasillos durante la noche. Alguien que se reía y murmuraba su nombre. El asilo entero parecía haberse convertido en un lugar distinto, un lugar donde la presencia de la abuela Catalina se había hecho más fuerte, como si mi intrusión hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Con el tiempo, tuve que dejar el trabajo. No podía soportar la idea de volver a ver esa sombra, de escuchar esa risa que ahora parecía seguirme incluso fuera del asilo. Pero nunca pude sacarme de la cabeza la sensación de que había dejado algo allí, algo que seguía observándome, esperando que regresara. Algo que, tal vez, jamás me permitiría olvidarlo. Hasta el día de hoy, no puedo mirar una habitación oscura sin sentir que alguien me observa desde dentro. Es un temor irracional, lo sé, pero no puedo evitarlo. Algo de mí quedó en ese asilo, algo que nunca recuperaré. Y a veces, en la quietud de la madrugada, juro que puedo escuchar un susurro que me llama desde la distancia, un murmullo familiar que me recuerda que, aunque haya salido de ese cuarto, jamás podré escapar realmente de él. Habitación 11. Soy María, y trabajé en un asilo de ancianos en Guadalajara durante casi 5 años. Durante ese tiempo, vi muchas cosas: la soledad, la desesperanza y, en ocasiones, la alegría fugaz de un rostro familiar. Pero también vi cosas que me cuesta explicar, cosas que me siguen atormentando cada noche cuando cierro los ojos. En este momento, quiero contarte sobre lo que me pasó en la habitación 11. Es difícil poner en palabras lo que viví allí, pero es algo que todavía siento, como una sombra que me sigue. La habitación 11 era un cuarto cualquiera, al final de un pasillo largo y frío, con paredes que parecían absorber cada sonido. Muchos residentes se habían hospedado allí a lo largo de los años, pero ninguno permanecía mucho tiempo.
O bien eran trasladados o, más comúnmente, fallecían. Al principio, no pensaba mucho en eso. La rotación era algo común en los asilos, la gente venía y se iba, y nunca cuestioné demasiado las circunstancias. Sin embargo, una noche, mientras estaba de turno, escuché algo que me puso los pelos de punta. Eran lamentos, unos sonidos bajos y arrastrados que venían de la habitación 11. Al principio pensé que alguno de los residentes estaba teniendo una pesadilla, así que fui a investigar. No era raro que alguno de ellos se despertara desorientado, a veces gritando o llorando. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 11, los lamentos se detuvieron de golpe. Entré, encendí la luz y me encontré con don Joaquín, uno de nuestros residentes más longevos, mirando fijamente al techo, con los ojos abiertos de par en par. Parecía despierto, pero había algo en su mirada que me dio escalofríos. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Intenté hablarle, pero no respondió. Solo me miraba, inmóvil, y su respiración era tan baja que apenas se notaba. Decidí dejarlo y me retiré, pero no sin sentir un nudo en el estómago. Mientras cerraba la puerta, algo en el aire cambió. Era como si una presencia invisible se hubiera deslizado entre nosotros. Al volver al mostrador, una de mis compañeras, Verónica, me preguntó si había oído los lamentos, y al decirle que sí, me contó que era algo recurrente en esa habitación. Dicen que es el eco de los que han muerto allí, murmuró, casi como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Nunca dejan descansar a nadie. Al principio, no le di demasiada importancia. Pensé que quizás se trataba de simples supersticiones o historias para asustar a los nuevos empleados. Pero las noches siguientes, los lamentos continuaron. Era algo constante, como un murmullo triste que atravesaba las paredes, a veces leve y a veces tan fuerte que resonaba en todo el pasillo. La mayoría de los empleados prefería ignorarlo, pero yo no podía. Había algo hipnótico, casi magnético, en esos sonidos. Me sentía atraída hacia ellos, aunque en el fondo sabía que acercarme demasiado no sería bueno. Pasaron un par de semanas y el ruido se volvió más intenso. Algunas noches, incluso, parecía que provenía de varias voces al mismo tiempo, todas superpuestas en un coro lúgubre que hacía eco en mi cabeza mucho después de que terminara mi turno. Mi salud comenzó a resentirse. Dormía mal, tenía pesadillas en las que veía rostros demacrados y oía gritos que parecían salir de mi propio pecho. Una noche, decidí acercarme de nuevo. Quería entender lo que estaba pasando, o al menos ver si podía encontrar alguna explicación lógica para aquellos lamentos. Me detuve frente a la puerta de la habitación 11 y noté algo extraño. La temperatura en el pasillo había descendido de manera repentina. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y un ligero mareo. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a don Joaquín despierto, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El residente había sido trasladado 2 días antes por un derrame cerebral y no había llegado ningún nuevo inquilino. El cuarto estaba oscuro, salvo por un rayo de luz que se filtraba a través de las cortinas. Me acerqué y, de repente, sentí como si algo se hundiera en mi pecho, un dolor indescriptible que me dejó sin aliento. Me llevé la mano al pecho y me tambaleé, buscando apoyo en el marco de la puerta. Fue en ese momento cuando lo vi. En la esquina de la habitación, había una figura oscura, casi indistinguible, como una sombra más densa que el resto de las sombras. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos sobre mí, observándome con una intensidad que me hacía sentir vulnerable, desnuda. Quise moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía respirar, el peso en mi pecho se volvía insoportable. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando pude moverme, corrí fuera de la habitación y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. No se lo conté a nadie. Nadie me habría creído, y yo misma no estaba segura de lo que había visto. Esa noche, llegué a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Dormí poco, y cuando lo hice, soñé con la figura oscura, que se acercaba cada vez más hasta que la podía sentir a mi lado, respirando en mi cuello.
A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, me encontré con la noticia de que uno de los residentes, que había sido trasladado a la habitación 11 esa misma noche, había fallecido. Nadie sabía explicar las causas. Dijo uno de los médicos que parecía que su corazón simplemente se había detenido. Una muerte súbita e inexplicable fue lo que anotaron en su expediente. Pero yo sabía que había algo más. Desde entonces, me volví más cuidadosa. Evitaba pasar por el pasillo de la habitación 11 y si tenía que hacerlo, apuraba el paso, evitando mirar en dirección a la puerta. Sin embargo, los lamentos continuaron. Parecían incluso más intensos, como si la figura en la esquina estuviera furiosa, hambrienta. Pasaron unos meses y los residentes comenzaron a hablar. Decían que veían cosas, sombras que se movían en los rincones de sus habitaciones. Uno de ellos, un anciano que apenas hablaba, se acercó a mí una noche y me susurró al oído. La muerte vive en el 11. Está esperando. Sus palabras me congelaron. No sabía si se trataba de un delirio, pero había algo en su tono, en la desesperación de sus ojos, que me convenció de que él también había visto lo mismo. Decidí que ya no podía seguir trabajando allí. Cada día se volvía más difícil, y la sombra parecía haberse aferrado a mí, persiguiéndome incluso en mis días libres. Finalmente, renuncié. Salí de aquel asilo sin mirar atrás, pero los recuerdos de la habitación 11 todavía me atormentan. A veces, cuando estoy sola en mi casa, creo escuchar los lamentos y me pregunto si en algún rincón oscuro, esa figura sigue esperando, acechando a cualquiera que se atreva a cruzar la puerta de su reino sombrío. El silbido de la anciana. Me llamo Jorge y hace 5 años trabajé en un asilo en Ciudad Juárez. Nunca pensé que un trabajo nocturno en un lugar tan tranquilo me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora. Al principio, todo parecía normal, rutinario, hasta que las noches empezaron a llenarse de susurros, ruidos inexplicables y finalmente el inconfundible silbido que me acompañaría mucho después de dejar ese lugar. Cada noche, a las 3 de la mañana en punto, un silbido agudo y prolongado cortaba el silencio. No era un sonido amistoso, era un silbido que erizaba la piel, un lamento disfrazado de melodía, como si alguien intentara comunicar algo que solo podía entenderse entre líneas. Lo más extraño es que ninguno de los residentes del asilo podía silbar, y menos a esa hora. La mayoría estaba profundamente dormida, sumida en un sueño que a veces parecía más cercano a la muerte que a la vida. Durante semanas me mantuve al margen, limitándome a escuchar y a intentar convencerme de que solo era mi imaginación. Le mencioné el silbido a algunos compañeros, pero la mayoría se reía o simplemente me decían que ya era parte del encanto del asilo. Una compañera, Sofía, me dijo en voz baja que los anteriores trabajadores también lo habían oído, pero que nadie nunca se atrevió a investigar. Los cuidadores cambiaban frecuentemente, me explicó, y con los años el silbido se convirtió en algo de lo que todos preferían no hablar. Mi curiosidad creció, y una noche decidí enfrentar mis miedos y descubrir el origen de aquel perturbador sonido. Esa madrugada, poco antes de las 3 de la mañana, caminé por los pasillos en penumbra, con el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. Los ancianos dormían en sus habitaciones, pero algo en el ambiente se sentía raro, cargado, como si una presencia invisible flotara sobre mí. El aire se volvía más frío conforme avanzaba hacia el ala norte del asilo, un área que casi nunca se usaba porque estaba en reparaciones. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el silbido comenzó de nuevo, mucho más fuerte y cercano que de costumbre. Provenía de la última habitación al final del pasillo, una que yo sabía que estaba vacía desde hacía años. Me detuve frente a la puerta, que estaba entreabierta, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta y me fuera, pero mi orgullo y curiosidad me empujaron a seguir. Abrí la puerta lentamente y me encontré con una habitación oscura, casi vacía. Un tenue haz de luz provenía de la ventana rota, suficiente para distinguir una silla de ruedas vieja y olvidada en una esquina. El silbido continuaba, tan agudo y prolongado que parecía interminable.
De repente, una sombra se movió en la penumbra y el silbido cesó. Por un momento, pensé que había alguien más en la habitación, pero al fijar la vista, no vi nada. La silla de ruedas, sin embargo, se movió ligeramente, como si algo invisible la hubiera empujado. Sentí el impulso de acercarme, pero al dar un paso, algo me detuvo, un olor nauseabundo, como a carne podrida mezclada con moho y humedad. Fue entonces cuando noté una figura reflejada en el vidrio roto de la ventana. Era una mujer de cabello largo y canoso, con la piel pálida y los ojos hundidos en sombras oscuras. Estaba de pie, justo detrás de mí, observándome con una mirada vacía y penetrante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, pero el aire se volvió más frío y denso. El silbido volvió a sonar, pero esta vez desde el pasillo. Me giré y salí corriendo de la habitación, tratando de calmar mi respiración. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. El silbido no se detuvo, pero ya no era solo a las 3 de la mañana, ahora lo escuchaba en diferentes momentos de mi turno, siempre cuando menos lo esperaba. Los objetos comenzaban a moverse solos, especialmente las sillas de ruedas y los andadores que los ancianos usaban. Las luces parpadeaban y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. No podía dormir, ni comer, sentía que la presencia de esa anciana me seguía, incluso cuando no estaba en el asilo. Decidí investigar más a fondo. Hablé con uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Antonio, que llevaba más de 15 años en el asilo. Me contó que esa habitación había pertenecido a una anciana llamada Carmen, que había muerto allí muchos años atrás. Al parecer, era conocida por su silbido característico, un sonido que usaba para llamar la atención de los trabajadores. Antonio me explicó que Carmen no tenía familia, y que al morir, su cuerpo no fue reclamado por nadie. Nadie lloró su pérdida, y su presencia fue rápidamente olvidada por todos. Es como si el asilo la hubiera tragado y se hubiera convertido en parte de sus paredes, me dijo, con una voz cargada de tristeza. Me di cuenta de que el espíritu de Carmen aún vagaba por el asilo, buscando la atención que nunca recibió en vida. Esa noche decidí llevarle algo, un pequeño gesto que, esperaba, la tranquilizaría. Dejé una flor en la habitación, algo que simbolizara el respeto que jamás recibió. Por un par de noches, el silbido cesó y pensé que tal vez había logrado calmarla. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. La figura de Carmen caminaba lentamente por los pasillos, deteniéndose frente a cada puerta, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su silueta se deslizaba de manera antinatural, con movimientos lentos y torpes, casi como si flotara. El silbido volvió, más fuerte y desesperado, como si estuviera llamándome. Sentí un impulso inexplicable de seguirla, como si me atrajera hacia su mundo de sombras. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, que se volvía más agudo y doloroso. Llegué hasta la misma habitación, pero esta vez, algo era diferente. La puerta estaba cerrada, y al intentar abrirla, sentí una resistencia invisible, como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. De repente, escuché un grito ahogado, como si alguien estuviera atrapado en el interior. Toqué la puerta con fuerza, y sentí un frío que me congeló la mano. Fue entonces cuando entendí, Carmen no estaba sola. Algo más oscuro y siniestro habitaba ese lugar. Escapando de su trampa, corrí hacia la salida, dejando el asilo atrás, con la sensación de que había abierto una puerta que no debía. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Dejé el asilo con una sensación de alivio, pero también con una carga que nunca he logrado soltar del todo. El silbido, aunque menos frecuente, a veces regresa, especialmente en las noches silenciosas, cuando el viento roza las ventanas. Y cada vez que lo escucho, sé que es Carmen, llamándome, recordándome que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. No he vuelto a trabajar en un asilo desde entonces. No he vuelto a Ciudad Juárez, y he hecho lo posible por enterrar esos recuerdos. Pero a veces, cuando el aire se vuelve frío y el silencio se alarga, me parece escucharla en algún rincón oscuro de mi mente,
silbando esa melodía triste y solitaria que me recuerda que algunos espíritus nunca encuentran descanso. El hombre del sombrero. Tenía 26 años cuando comencé a cuidar ancianos en un asilo en Monterrey. Fue una decisión rápida, más por necesidad que por vocación. No tenía experiencia y el ambiente era desolador. La mayoría de los días se sentían iguales, envueltos en una atmósfera que olía a desinfectante y a una mezcla de medicamentos. La rutina era sencilla pero agotadora: dar de comer, cambiar pañales, administrar medicamentos, escuchar historias repetidas una y otra vez. En aquel lugar, la muerte era una visita esperada, como un pariente lejano que eventualmente llega y se lleva a alguien con él. Desde el primer día, escuché susurros sobre el hombre del sombrero. La historia circulaba entre los residentes y algunos de mis compañeros, como una advertencia en voz baja que intentaban esconder de la luz. Se decía que aquel hombre solo aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. No le di mucha importancia. Para mí, parecía una de esas leyendas urbanas que la gente se inventa para hacer los días menos tediosos. Pero, con el tiempo, las historias se fueron acumulando. El primer caso que me contaron fue sobre don Rubén, un anciano que llevaba años en el asilo, postrado en una silla de ruedas y con apenas la fuerza para hablar. Una noche, mientras cambiaba las sábanas en su cama, me contó, entre murmullos, que había visto al hombre parado al final del pasillo. Pensé que se trataba de una alucinación, algo común en personas de su edad. Sin embargo, don Rubén murió esa misma noche, mientras dormía. Dicen que lo encontraron con una expresión de terror en el rostro, como si hubiera visto algo antes de partir. En otra ocasión, una de las enfermeras, Susana, me relató cómo doña María, una mujer que siempre hablaba sola, se había quedado mirando fijamente al rincón de su habitación antes de fallecer. Lo más escalofriante fue que, según Susana, doña María susurraba a alguien invisible: «No, aún no estoy lista. No, no me lleves». Y aunque intenté razonar que todo podía ser fruto de la demencia, empecé a notar un patrón. Cada vez que alguien mencionaba al hombre con sombrero, alguien más fallecía. Pero aún no estaba convencido. Después de todo, en un lugar como ese, la muerte siempre estaba al acecho, lista para llevarse a aquellos que ya habían vivido lo suficiente. Hasta que una noche, poco después de la medianoche, me tocó a mí ser testigo. Aquella noche había tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y el sonido del viento se colaba por los pasillos, creando un eco que hacía que todo sonara más vacío, más muerto. Estaba haciendo mi ronda nocturna, revisando que todo estuviera en orden, cuando escuché un susurro proveniente de la habitación de doña Elena, una anciana que llevaba meses en cama, demasiado débil para levantarse. Me asomé con sigilo, tratando de no hacer ruido, pero lo que vi me dejó paralizado. Ahí, al pie de su cama, estaba él. Era un hombre alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Su silueta parecía más sombra que cuerpo, como si estuviera hecho de oscuridad pura. No podía verle la cara, pero su presencia llenaba la habitación de una pesadez indescriptible. Sentí que me faltaba el aire, que mi pecho se comprimía. El hombre permaneció allí, inmóvil, observando a doña Elena con una calma que resultaba aterradora. Ella, inconsciente o dormida, no parecía notar su presencia, pero yo estaba seguro de que él estaba allí para llevársela. Intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Fue como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo, obligándome a presenciar la escena. Después de lo que parecieron horas, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Aunque no pude ver sus ojos, sentí su mirada helada penetrando mi ser. En ese momento, un pensamiento irracional cruzó mi mente: tal vez él no solo venía por doña Elena, tal vez también venía por mí. Finalmente, el hombre desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Me quedé allí, en la penumbra, con el corazón martillándome en el pecho. Apenas pude reunir el valor para acercarme a doña Elena, que seguía respirando, aunque de manera superficial. Horas después, al amanecer, falleció.
Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por la fatiga y la tensión constante del trabajo. Pero cuando compartí mi experiencia con algunos compañeros, ellos solo asintieron con la cabeza, como si ya supieran de qué estaba hablando. Susana me dijo que todos lo habían visto al menos una vez y que era algo de lo que no se podía escapar. Eso así lo tanto como nuestro, me dijo con resignación. Desde entonces, los días pasaron con una sombra constante. Cada vez que entraba en una habitación, esperaba ver al hombre del sombrero acechando en algún rincón. Los residentes parecían percibirlo también. Algunos comenzaron a murmurar sobre el visitante y se quedaban en silencio cada vez que alguien mencionaba la muerte. Una noche, me tocó quedarme hasta tarde debido a una emergencia. Uno de los residentes, don José, había tenido una crisis respiratoria y después de estabilizarlo, decidí tomar un respiro en la sala de descanso. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Cerré los ojos por un momento, tratando de despejar mi mente, pero entonces sentí algo extraño, una presencia que se apoderó de mí. Al abrir los ojos, lo vi reflejado en el cristal de la ventana frente a mí. Estaba allí, de pie, detrás de mí, su figura alta y oscura, el sombrero cubriéndole el rostro. No me atreví a girarme. Me quedé congelado, observando su reflejo en el vidrio, y por un instante sentí que podía escuchar su respiración, profunda y lenta, como el tic-tac de ese maldito reloj. Sentí que me observaba, que evaluaba si era mi momento. Cerré los ojos de nuevo, murmurando una oración desesperada. Cuando los volví a abrir, había desaparecido, pero el frío en la habitación permanecía. Después de esa noche, no volví a verlo. Pero la sensación de que él estaba allí, en algún lugar, no me abandonó. Cada vez que alguien moría, me preguntaba si habría estado al pie de la cama, invisible para los demás pero tan real como el miedo que aún sentía. Con el tiempo, dejé el asilo. No pude soportar más las sombras, las miradas vacías de los residentes, las historias que se acumulaban en los pasillos. Pero a veces, por las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, siento que él está cerca, observándome desde algún rincón oscuro. Y aunque ya no trabajo allí, sé que él sigue rondando, que está esperando su próxima visita, y que, algún día, tal vez me toque a mí ser el siguiente en verlo al pie de mi cama. Asilo maldito. Era el año 1995 y había conseguido trabajo como auxiliar de enfermería en un asilo en Houston, Texas. No era un lugar particularmente atractivo, las paredes tenían el blanco desgastado y amarillento que solo los años y el desinterés pueden producir. Los pasillos olían a una mezcla de antiséptico y algo más profundo, una humedad añeja que se filtraba por los azulejos y se impregnaba en cada rincón. Desde el primer día, me di cuenta de que el ambiente allí era denso, casi tangible. Los residentes, todos ellos ancianos, llevaban una vida de rutinas interrumpidas solo por el lento avance del tiempo y las visitas ocasionales de familiares que parecían querer estar en cualquier otro lugar. Sin embargo, había algo que se sentía extraño, algo que no podía identificar del todo. Fue durante el tercer turno de la noche que escuché por primera vez las historias de los ancianos sobre la enfermera de sombra. Hablaban de ella en susurros, como si temieran que, al mencionar su nombre en voz alta, la invocarían. Decían que aparecía para aquellos que estaban cerca de la muerte. Nunca venía antes y nunca se quedaba después. Justo en el momento en que la vida se extinguía, ahí estaba ella, como un oscuro presagio, una figura en la penumbra que se deslizaba sin hacer ruido. En aquel tiempo, yo no era propenso a supersticiones ni a cuentos de viejas. Me consideraba alguien práctico, alguien que confiaba en lo que podía ver y tocar. Pero algo en las miradas de los ancianos cuando hablaban de ella me puso los nervios de punta. La describían como una sombra que se movía como una persona, pero sin rostro, sin una identidad visible, solo una figura vestida con un uniforme de enfermera anticuado, de esos blancos y largos que apenas se veían en películas viejas. Una noche, me tocó estar solo en el ala oeste del edificio, un sector que ya casi no se usaba. El asilo había sido mucho más grande en el pasado,
pero con el tiempo, la falta de personal y la escasez de fondos llevaron a que se cerraran algunas partes del edificio. Aquella ala estaba en desuso, excepto por un par de habitaciones donde colocaban a los ancianos más enfermos, aquellos que ya estaban en su última etapa. Mientras revisaba los informes de los pacientes, oí un sonido tenue, como un crujido de pasos sobre el suelo de madera. Al principio pensé que sería alguno de los ancianos que se había levantado a caminar. No sería la primera vez. Algunos, en medio de la confusión del sueño y la vejez, se perdían por los pasillos hasta que alguien los encontraba. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, pero cuando llegué a la habitación de donde parecía provenir, estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas tirantes y la luz de la lámpara de la mesita brillaba en un amarillo apagado. Pero el aire estaba gélido, una frialdad que no era normal en pleno verano en Texas. Un escalofrío recorrió mi columna y una sensación inexplicable de estar siendo observado se apoderó de mí. Volví a la estación de enfermería y traté de ignorar aquella incomodidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera de nuevo, un susurro, esta vez más cercano, como si alguien estuviera tratando de llamarme desde el fondo del pasillo. Me acerqué, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba parada a unos metros de mí, su figura delgada y alta envuelta en un uniforme blanco que parecía brillar a pesar de la penumbra. No podía distinguir sus facciones, pero su rostro era un vacío oscuro, como un hueco que absorbía toda la luz. Sentí un frío punzante, el tipo de frío que cala hasta los huesos y te hace sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Me quedé allí, inmóvil, mirándola mientras ella parecía observarme sin ojos, sin boca, sin rostro. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. Finalmente, mis piernas respondieron y retrocedí de un salto, tropezando con la silla detrás de mí y cayendo al suelo. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero el frío y la sensación de vacío se mantenían, como un eco de su presencia. A partir de esa noche, la vi con más frecuencia. Siempre en las sombras, siempre cerca de aquellos que estaban muriendo. Me di cuenta de que no era solo un mito de los ancianos. Cada vez que alguien fallecía, la figura aparecía y el aire se volvía pesado, cargado de un silencio casi tangible. No la veía directamente cada vez, pero la sentía. Era como si una parte de mí supiera que estaba allí, observando, esperando. Con el tiempo, mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo también. Algunos lo mencionaban en murmullos, otros preferían no decir nada, como si ignorarla pudiera protegerlos. Yo mismo empecé a evitar el ala oeste, el lugar donde la había visto por primera vez, pero el asilo no me dejaba en paz. Era como si la presencia de la enfermera de sombras se estuviera extendiendo, contaminando cada rincón con su oscuridad. Recuerdo la noche en que todo cambió. Estaba revisando los signos vitales de la señora Klein, una anciana de 90 y tantos años que había estado en el asilo más tiempo del que yo llevaba vivo. Su piel era fina como el papel y sus ojos estaban nublados por la catarata y la edad. Me miró fijamente mientras le tomaba el pulso y me susurró algo que casi no pude entender. «Ya viene, ¿verdad?», dijo, su voz apenas un aliento. «He estado esperando». Le respondí que no había nada de qué preocuparse, que yo estaba allí, que no la dejaría sola. Pero sabía que ella no me hablaba a mí. Sus ojos, aunque ciegos, miraban más allá de mí, hacia algo que no podía ver. Un segundo después, el aire se volvió helado y su respiración se detuvo. Giré lentamente y allí estaba, más cerca que nunca. Pude distinguir el borde de su uniforme, el cual flotaba como si estuviera suspendido en el agua. No tenía rostro, pero sentía sus ojos invisibles clavados en mí. Quise moverme, gritar, hacer algo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Fue en ese momento que comprendí lo que todos esos ancianos habían sentido al verla, esa impotencia absoluta, ese miedo que te paraliza y consume. Tras aquella noche, empecé a perder el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. No podía escapar de ella, ni siquiera en mis sueños.
Dejé el trabajo poco después. No me atreví a contarle a nadie la verdadera razón, porque sabía que me tomarían por loco. ¿Quién me creería si dijera que una enfermera sin rostro estaba rondando los pasillos de un asilo, llevándose las almas de los moribundos? Desde entonces, he evitado cualquier lugar parecido. Pero a veces, en la quietud de la noche, siento un susurro en la oscuridad, un frío repentino que me recuerda que, aunque haya escapado de ese asilo, no hay garantía de que no vuelva a encontrarme. He oído historias de otros lugares, otros asilos, donde ocurren cosas similares. Como si esta dama de las sombras no estuviera atada a un lugar, sino a un propósito. No sé si la volveré a ver, pero en el fondo de mi alma sé que su presencia nunca me abandonará. Quizás, algún día, cuando mi propia vida esté al borde del abismo, volverá por mí, como lo hizo con todos aquellos ancianos en Houston. Y entonces, cuando la oscuridad me envuelva, sabré que mi tiempo ha llegado, y que ella, siempre paciente, me estaba esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.